Gracias, presidente, y gracias, señor García, por su comparecencia. Lo cierto es que me da cierta pena que haya tenido que leer tan rápido su exposición, porque ha dado muchísimos detalles y estaremos bien atentos al diario de sesiones cuando se publique, para poder tener constancia de todo por escrito, porque estoy segura de que se me han escapado la mayor parte de los detalles. Lo cierto es que, en primer lugar, igual que dije a su compañera Ángeles Cigarría en el servicio de telecomunicaciones, a la jefa de servicio del servicio al que usted pertenece, nosotros quisimos, y yo quiero también expresarle a usted, el reconocimiento a la labor que han hecho, al trabajo que han hecho cumpliendo con su obligación, y también, bueno, lamentar pues la campaña que están sufriendo en estas semanas y que nos parece infame, realmente. Se lo agradezco. Ha puesto de manifiesto algunas cosas que realmente no habíamos tratado todavía en esta comisión. Por ejemplo, el primer aspecto del despliegue en Llanes, si no me equivoco. Ha comentado algunas cuestiones en ese sentido. Por ejemplo, yo sí que recuerdo, y usted lo ha mencionado aquí, esas salidas a campo que preguntábamos por ellas al jefe de servicio, y comentaba que eran habituales. Usted comenta que tan solo fueron 2, ¿no? Y elevaba esto a categoría, que simplemente hubo esas 2 salidas, no ha habido ninguna más. A despliegues de fibra óptica encomendados a HITPA, sí. La única salida que hice fue esa de la fecha de día antes, creo que de septiembre del 2007, y una posterior de mi compañera. Prácticamente 2 meses más tarde no hubo más salidas que me consten, desde luego yo no las hice. El resto de actuaciones de salidas a campo que hemos hecho para cuestiones relacionadas con fibra óptica han sido para tareas muchísimo más sencillas, no relacionadas con obra, sino con meros alquileres de fibra oscura, que por lo general constituyen en unas horas de trabajo nocturno para hacer medidas, comprobar que la fibra funciona y arrancar con el expediente de contratación. Algo muy técnico y muy sencillo. Nada que ver con vigilar la ejecución de una obra por las calles de una localidad. ¿Y por qué esas salidas fueron extraordinarias? ¿A qué se debe esa falta de regularidad en esas salidas a campo? ¿Usted tiene alguna explicación a ello? ¿Se la dieron o preguntaron por ello? ¿O? Lo extraordinario de que mis salidas fueran pocas me resulta ahora, cuando compruebo que el jefe de sección, que acababa de dirigir un proyecto de 20 millones de euros en las comarcas mineras, dice que salió alguna vez a campo con los planos debajo del brazo y que informaba verbalmente. En aquella época, tanto mi compañera como yo nos dedicábamos a otras tareas relacionadas con la transición a la televisión, de la televisión analógica a la TDT, y ¿sí? Habiendo un funcionario, el único funcionario ingeniero de la administración, con la experiencia necesaria en fibra óptica, que nosotros no fuéramos a seguir esas obras parecía lo más normal del mundo. No tengo otra explicación. Extraordinario me resulta ahora el constatar que en realidad nadie iba. Nadie iba. De acuerdo. ¿Cuáles son las irregularidades técnicas más importantes en la troncal de Occidente, a su juicio? ¿A qué se refiere con técnicas? ¿En la parte de la ejecución o en la facturación o en...? Me preguntaba por la parte de la ejecución, pero si puede referir también las de la facturación que usted pueda destacar. En la parte de ejecución, la irregularidad más importante para mí es la comparación con las encomiendas que regían con las tarifas que regían para esa encomienda. El Principado quiere una obra de una calidad determinada, que es una zanja muy cara, generosamente dimensionada, más de 80 euros el metro, que consiste en una zanja con hormigón de una determinada anchura y con arquetas que permitan acceder a la fibra cada 150 metros, arquetas de dimensiones generosas que permiten alojar allá cocas de cable, que en caso de que tengas un corte, simplemente será una cuestión de tirar de cable, si el corte está cerca, y repararlo de una manera sencilla. El propio proyecto de HITPA ya rebaja esa calidad al multiplicar más que por 2 la distancia entre arquetas, reducir las dimensiones, con lo cual automáticamente cabe menos cable, y si tienes que hacer una fusión de fibras en ella, probablemente los técnicos no estén demasiado holgados de espacio para alojar esa fusión allá tras el corte, pero es que aún en ejecución, por lo que vemos en la facturación, en lugar de las 200 y muchas arquetas que debería haber, metiendo una cada 350 metros a lo largo de 100 kilómetros, nos encontramos con que apenas se ejecutan 80 o 90 arquetas, con lo cual la merma de la calidad es aún mayor. Y luego además está el detalle, el que ha comentado, de Arroyo Norte, que parece, no sé si hicieron una
seguimiento muy riguroso, se tuvieron mucha ocasión de hacer catas de calidad en la troncal, pero por el comentario que hacen respecto a FEVE, allí no hay hormigón. Y no es lo mismo hacer una zanja y tirar 3 tubos dentro que hormigonarla para que quede protegida respecto a, bueno, no sé, actuaciones en la vía por propias necesidades de mantenimiento de FEVE que no necesariamente van a ser muy cuidadosos ni muy conscientes de lo que hay ahí enterrados. Gracias. Déjame preguntarle, ¿por qué hacen ustedes referencia a fondos europeos en su informe? Referencia a los fondos europeos. En la encomienda se dice expresamente que toda la tramitación tiene que hacerse de manera que potencialmente se puedan acoger a fondos europeos. El caso es que justo cuando estamos elaborando estos informes, o en las semanas alrededor del principio de elaboración de estos informes, tenemos una llamada de Hacienda que nos pide que acompañemos a 2 personas que vienen del Banco Europeo de Inversiones a visitar las obras, tanto de la red de fibra como de la red de TDT. Para poder acceder a la red de fibra, lógicamente, le tenemos que pedir permiso al director general de HITPA, que nos lo concede. Buscamos un emplazamiento, era sitio cercano al aeropuerto por comodidad para estas personas que venían del BEI, un repetidor que también estuviera razonablemente cerca del aeropuerto, y las acompañamos a visitarlo junto con gente de Hacienda. Con lo cual, la presencia de fondos, al menos del Banco Europeo de Inversiones, la teníamos tan presente como que acabamos de hacer una visita de acompañamiento. Y no sé, en aquel momento igual ya no éramos región objetivo, no sé qué, me pierdo, de fondos FEDER, pero indudablemente el Banco Europeo de Inversiones es una institución financiera de la Unión Europea. Claramente. Gracias. ¿Usted sabe por qué no se finalizó el informe sobre ONTs? ¿Por qué no se finalizó? Bueno, lo que hicimos fue examinar las tablas que nos habían pasado desde HIT. Nos encontramos con que había más de 2.200 ONTs, o sea, se habían adquirido casi 17.000, había aproximadamente 2.000 usuarios, 12.000 usuarios activos en la red, con lo cual debería haber un margen de ONTs disponibles cercano a 4.000 y pico, 5.000 ONTs. Creo que tienen cierto condicionante porque no todas valen para todas las zonas, pero aún así parecía que había un balance neto de ONTs bastante generoso, pero sin embargo más de 2.200 estaban en distintos estados de indisponibilidad. Había casi 1.000, creo que la cifra era 973, en un estado de no recuperable. Eso significa que alguien ha decidido darse de baja del servicio y nadie ha conseguido recuperarla. En una red que acaba de arrancar, la cifra se me antoja exageradamente alta para un proceso llevado con una mínima diligencia. Pero para conseguir sacar una información precisa de qué sucede ahí, eso hubiera significado que nos hubieran dado la orden de entrar en los almacenes de HITPA sin previo aviso y numerar ONTs. Hacer un balance de lo que realmente había y luego comprobar si en todos esos casos en los que las ONTs no estaban disponibles efectivamente se habían hecho todos los intentos de recuperarlas, y en los casos de las ONTs que habían averiado, que se daban por averiadas e irrecuperables, comprobar si se había ejercido la garantía que lógicamente habría dado el fabricante no mucho tiempo atrás, porque estamos hablando de una red relativamente joven. En su comparecencia, el señor Enrique Junceda dijo que no se mencionaron en los pliegos sobre la encomienda los derechos de paso y el uso de la infraestructura de FEVE para respetar el principio de neutralidad tecnológica. ¿Usted me puede aclarar esto? Creo que es una mezcla de conceptos que no entiendo. Sí, lo he reproducido bien, ¿eh? Creo que sí, lo que el señor Junceda dijo. Estamos acostumbrados a hablar mucho últimamente de neutralidad tecnológica en un ámbito muy concreto como es el de la televisión digital. Tenemos un conflicto, todas las comunidades autónomas y el Ministerio, con la empresa Astra, que España optó por el modelo de televisión digital terrestre, y esa última T, la de que sea terrestre, es la que Astra nos disputa, y en lo que digamos que el Tribunal General de la Unión Europea y la Comisión Europea le dan la razón al decir que efectivamente España tendría que haber licitado solo televisión digital sin predeterminar si era terrestre o satelital. Eso es neutralidad tecnológica. En el momento en el que encargas la construcción de una troncal de fibra óptica, no hay ninguna neutralidad.
Estás diciendo que quieres una troncal de fibra óptica y la tecnología la estás predeterminando. Lo mismo que si decides que quieres construir entre dos localidades una carretera y no un tren o un teleférico. No entiendo a qué se refiere con neutralidad tecnológica en este campo. Gracias por la aclaración. Y hablando de términos que estamos utilizando de manera abundante en las últimas semanas en esta comisión, se ha hablado también de la vida útil, ¿no?, de la troncal occidental, y yo creo que, bueno, quizás, no lo sé, no voy a hacer una valoración, pero quiero decir, ha habido varios comentarios en relación a esto, por parte del señor Arrate, recuerdo, por parte del señor Gustavo González Martínez recientemente. A mí me gustaría que usted nos dijera no su valoración sobre esos comentarios, sino que me diga usted cuál es la vida útil real de esta troncal. O sea, el señor Arrate hablaba de vida útil en términos contables, ¿no?, para determinar el canon. Dígame la usted. Vida útil de una troncal bien construida por una zanja es básicamente obra civil, es hormigón. Es una zanja y son arquetas. La vida útil de esa zanja y esas arquetas da lo mismo que por ella vaya fibra óptica, saneamiento o electricidad. De hecho, probablemente la fibra óptica sea de lo menos lesivo que puede circular por una canalización de hormigón, con lo cual la vida óptica, la misma que la que tienen las canalizaciones de saneamiento de una ciudad, decenas de años. De hecho, estoy seguro de que en las ciudades se están utilizando canalizaciones que probablemente ronden el siglo. De hecho, esa es la gran ventaja de un operador como Telefónica, haber accedido a ellas durante la privatización. El resto de elementos que constituyen una troncal, la fibra óptica. La fibra óptica, evidentemente, no las hay de hace 80 años, es algo más reciente, pero hay fibras ópticas de hace 20 funcionando perfectamente. Suena muy atrás, pero hace 20 años yo ya estaba, hace 18 ya estaba haciendo despliegues de fibra óptica con empresas y siguen operativos, con lo cual las vidas útiles de las fibras ópticas son bastante elevadas. Incluso si hubiera que sustituirlas, respecto al coste por metro lineal de una troncal, el coste de la fibra óptica y su tendido se podría valorar en no más de 5 euros por metro, que, no sé, probablemente no sea superior a un 10%, 15, 20% del valor total de la troncal. Otra cuestión son los equipamientos que se ponen en los extremos. Los equipamientos que se ponen en los extremos evolucionan tecnológicamente mucho más rápido y, si es posible, que al cabo de 10 años estén ya obsoletos, incluso de menos. De hecho, pues un cuello de botella que tiene ahora HITPA es que tiene una tecnología que fue estupenda hace 8 o 9 años, daba 100 megabits por segundo cuando no se ve en ningún sitio, y ahora la tendencia está más cerca de los 500 o incluso del giga, y probablemente tengan que renovar esos equipos. Pero esos equipos no son la troncal, esos equipos son los que utilizan la troncal. Es como comparar el coche con la carretera. Señoría, dispondría de una última pregunta, si es. De acuerdo. Bueno, solamente como comentario esto que acaba de decir, gracias por su respuesta. Yo creo que ya lo dijo previamente la jefa de servicio. Había un comentario, nosotros preguntamos por la vida útil precisamente y se nos dijo por un anterior jefe de servicio, el señor González Martínez, hablaba de los convenios con Uniobi y Cadasa. Nosotros los poníamos como ejemplo y nos decía que no eran un ejemplo a seguir porque tenían un coste de mantenimiento. Y entonces yo simplemente le lanzo una pregunta con la siguiente que le voy a hacer. ¿Quién hace el mantenimiento de la troncal occidental? ¿Quién asume ese coste hoy en día? Y además de eso, y ya lo pregunté antes también a su compañera, pero quiero saber cuál es su valoración. ¿Dónde ve usted que surgen los problemas en la elaboración del inventario para la liquidación de la empresa pública HITPA? Vale, por parte es la más sencilla. Hasta donde sé, HITPA asume el mantenimiento de toda la troncal occidental, tanto de su cable de 64 fibras ópticas, el cable del Principado de 64 fibras ópticas, como del cable de 48 fibras cedido a FEBE. Realmente esto no es algo que resulte particularmente oneroso, creo. Lo habitual es que cuando hay un incidente en una troncal de fibra óptica, sea por un sabotaje, sea por el caso típico de que una excavadora se lo lleva por delante todo, con lo cual a la cuadrilla que se manda a campo a hacer esa reparación le supone poco más coste reparar la fibra de un cable que reparar dos. No sé si FEBE está utilizando la fibra porque no es un tramo de vía en el que tenga muchísimo tráfico, pero hasta donde sé, no sé si a FEBE le compensaría tener sus propios sistemas de mantenimiento, porque no sé qué utilidad le está dando la fibra. Hasta donde sé, se los está manteniendo HITPA. Y la otra parte era las dificultades en el inventario. Claramente todas las resistencias surgieron en el momento en el que pretendimos que cualquier activo adquirido
para la red estuviera vinculado a su factura. Esa fue la línea roja por la que el director general no estaba dispuesto a pasar, y la información que consistentemente se nos negaba. Cada vez que pasábamos una plantilla en la que se incluía las referencias a las facturas con las que los bienes habían sido adquiridas, era sistemáticamente rechazada. Y en oposición a eso proponía algo que realmente no me entra en la cabeza, porque es infinitamente más complejo saber cuánto se ha depreciado lo que adquiriste hace unos años que saber cuánto te costó lo que adquiriste hace unos años. Yo sé lo que me costó mi coche, lo que no sé es cuánto vale ahora, tendría que tasarlo. Respuesta.